esta clase nos vamos a concentrar en las propiedades especiales de los objetos compuestos dentro del 3D Max. Para ello nos vamos a enfocar en nuestra área de perspectiva y vamos a ampliar nuestra superficie de trabajo. Voy a ir al panel crear en la opción de Standard Primitives en geometrías y voy a crear una gran caja muy delgadita y voy a crear varios cilindros, pero es más fácil crear uno, bajarlo un poquito porque queremos que atraviese nuestro objeto para comprobar varias propiedades, y con Shift voy a clonar varias copias de la mesa, o sea, serán como cilindros que están atravesando nuestra mesa, ¿ok? Y vamos a sustraerle a esta mesa cada uno de estos cilindros. Entonces para ello hay dos procesos: el adecuado, el que les voy a decir cuál es el recomendado y altamente bueno y útil del 3D Max, y el prohibido, que les voy a poner en negrita con letras mayúsculas que brillen en la oscuridad, de que no lo usen porque la geometría tiende a ensuciarse muchísimo y se hace un objeto inmanejable, y ya vamos a ver por qué. Entonces para ello voy a seleccionar todos estos objetos, voy a presionar Shift y apoyándome en el eje Y voy a hacer una copia para enseñar los dos ejemplos. El ejemplo A, que va a ser el correcto, y lo voy a poner con otro color, vamos a seleccionar un celeste, y el ejemplo B, que será este objeto incorrecto con el procedimiento incorrecto para hacerlo. Entonces vamos a conocer de una vez los dos pasos. Para ello voy a seleccionar primero la caja, que es la mesa. En este caso va a ser la víctima de la sustracción de la operación que voy a realizar. Me voy a apoyar en el panel crear dentro de la sección de geometrías en la categoría ya no de Standard Primitives, sino nos vamos a ir a la categoría de objetos compuestos o Compound Objects. Lo presiono y hay muchas categorías acá. Entonces, pero a la hora de unir y sustraer objetos y hacer propiedades de intersecciones de geometrías, nos vamos a apoyar en dos opciones principales: el Boolean y el ProBoolean. Boolean, Boolean, estamos hablando en castellano, así que vamos a decirlo Boolean. Entonces, de manera incorrecta, vamos a ir de una vez ya con la manera incorrecta. Me apoyo en Boolean, les aclaro, esta es la manera incorrecta, prohibida, negrita que brilla en la oscuridad, se lo tatúan en el cuerpo, no la usen. Okay, de todas maneras hay que explicarla acá para que veamos cuál es el pro y cuál es el contra. Aplico el ProBoolean, perdón, el Boolean, el único, y selecciono la opción Pick Operand para poder ir seleccionando las operaciones que quiero hacer. Pero más abajo tengo que estar confirmado que estoy en el modo sustracción, porque a este objeto le voy a sustraer, es decir, eliminar, desmaterializar y perforar la tabla en manera de huecos a través de estos cilindros. Entonces tengo que estar en sustracción A, B, donde el objeto A es la víctima y donde el objeto B son los objetos que en teoría van a perforar este objeto. También puedo unir intersección, pero ya lo vamos a ver del método correcto, porque verlo en este sentido la verdad es perder un poco el tiempo, y aparte ya sabemos que es un método prohibido. Entonces vuelvo al primer método, Pick Operand, selecciono el primer cilindro y efectivamente ya se hizo una perforación. Pero no puedo seleccionar otro cilindro, tengo que volver a Pick Operand, seleccionar otro cilindro. Y fíjense lo que está ocurriendo, desapareció el primer hueco. Probablemente a ustedes no les esté ocurriendo, esto no pasa todo el tiempo, pero esto es uno de los errores que da este método. Entonces, para evitar que esto ocurra, yo presiono clic derecho para dejar de crear boolean, me voy para atrás con control Z dos veces, voy a seleccionar este objeto y lo voy a convertir en Editable Poly, en una geometría editable. Que en esto nos vamos a enfocar en el video que viene. Pero me voy a desplazar un poco en esta barrita de herramientas y voy a agregar estas geometrías. En la sección de Attach, vamos a centrarnos acá, lo presiono y voy a agregar este cilindro y este cilindro. Tal cual como hacíamos con las líneas, que teníamos un spline y podíamos agregarle otras splines para crear una spline compuesta. Esto es básicamente lo mismo, pero con geometrías, con objetos tridimensionales, que tienen Z y tienen profundidad. Entonces, una vez que está listo, vuelvo a la caja, Pick Operand, y cuando selecciono todas las geometrías, efectivamente ahora sí puedo hacer los 4 huecos. Pero fíjense lo engorroso que fue perforar los 4 huecos. O sea, tuve que convertirlos todos en un Editable Poly, todos asignarlos para que fueran una sola malla, un solo objeto, y entonces dejar que se pudiera suprimir. Entonces es bastante engorroso, y después ya vamos a ver lo sucia que queda esta geometría. Ya podemos ver que nos está agregando aquí un nivel de detalle innecesario, que no necesitamos, valga la redundancia. Entonces vamos ahora al método positivo, al método aprobado. Nuevamente voy a respaldar esto, seleccionando todos los objetos y presiono Shift hacia acá porque quiero mantener una copia para explicar las otras propiedades, y me voy a concentrar en esta tabla.
vuelvo al panel crear, objetos compuestos, pero ya no voy a crear boolean, sino voy a apoyarme en el ProBoolean. Entonces presiono ProBoolean y fíjense que ahora ya no se llama pick operand, ahora es start picking, o sea, empieza a seleccionar todo lo que quieres hacer. Y confirmo más abajo que estoy en sustracción, ¿ok? Entonces selecciono start picking y fíjense, puedo ir seleccionando con el clic normal del mouse los objetos que quiero sustraer. Una vez que ya los he seleccionado todo, presiono clic derecho y dejo de sustraer. Y fíjense, una geometría limpia que no tiene niveles de detalles y una geometría sucia que nos está agregando niveles de detalle donde no los necesitamos. Aparte de esto, se aparece una nueva estructura que solamente es posible visualizar esta nueva estructura de la geometría si tocamos ambos objetos y presionamos clic derecho y lo convertimos en objetos editables. Y entonces quiero que orbitemos un poquito, ¿ok? Y confirmemos, bueno, en este caso nuestras geometrías están saliendo muy bien, pero a veces nuestras geometrías editables, sobre todo el boolean, nos lanza unas geometrías diagonales, unos segmentos diagonales que son súper desagradables y que a la hora de editar nuestro objeto no lo vamos a poder ver con precisión. Déjenme ver si creando otros cilindros y perforando un poco más la malla puedo dañarla un poco más. A ver si se puede ver lo que quiero mostrarles con esto. Voy a crear una esfera también y la voy a poner por acá para sustraerla. Voy a seleccionar estos tres elementos, los traigo por acá. Ok, toco este elemento, le doy en el panel crear, aquí Compound Objects, boolean, ajá, aquí están las herramientas. Estos eran los detalles, no hizo falta estos tres objetos. Esto es lo que quería que vieran con una geometría sucia y con este objeto que cuando lo convierto en ProBoolean, fíjense que no ocurrió esa suciedad. Y cuando lo volví a convertir en boolean ocurrió eso. Y si convierto los dos otra vez en objetos editables con clic derecho, fíjense que esto es una geometría sucia y esto es una geometría limpia. Por lo tanto, totalmente prohibido, desde ahora y a partir en adelante para siempre, dentro del 3Max, no usen el boolean. Es sucio en cuanto a la geometría y no es fácil de editar después una geometría tan compleja como esta. Mantengámonos en ProBoolean, perdón. Selecciono todo esto y entonces ahora vamos a conocer las otras propiedades del ProBoolean. Ya sabemos qué es lo que está prohibido y ya sabemos cuál es el método correcto. Me vengo para acá, vuelvo a respaldar, seleccionando todo, presionando Shift y moviéndome en un eje. Y entonces vamos a ver otras propiedades que tiene el 3Max. Para ello, voy a seleccionar otra vez la caja, en objetos compuestos, me apoyo en ProBoolean, pero si quiero unir, por ejemplo, ahora activo la unión y le explico Start Picking, y fíjense que ahora empiezo a unir estas geometrías a la mesa. Y ahora la mesa, lo veremos mejor si presiono F3, fíjense que el cilindro ya no atraviesa la mesa. Ahora es la mesa que se extruye en manera de cilindro, es decir, se han unido como una sola geometría. Apago J, que tiende a molestar este límite. Y ya hemos aprendido a unir y ahora vamos a aprender a hacer intersecciones. Dentro del ProBoolean, activo la opción intersección y le doy Start Picking y al seleccionar el cilindro, fíjense que lo que me resulta es la intersección, la geometría que está resultando en la combinación, en el cruce de la tabla de la mesa, en este caso porque estamos simulando que es una tabla, la caja, con el cilindro en vertical. El resultado de esa combinación, de ese cruce, es la intersección que acabamos de seleccionar y puede ser muy útil si estamos modelando este tipo de geometría. Esto es todo por los objetos compuestos. Vamos a ventanearlos todos en el área del ProBoolean. Y ahora vamos a conocer otro que tiene que ver con el terrain y nos permite hacer cotas de nivel y terrenos y superficies curvas de manera muy rápida y sencilla. Para ello, dentro de esta vista de trabajo, presiono la letra T para irme a la vista tope. Me alejo un poquito y me voy a ir al panel de creación, línea. Voy a crear líneas ahora. Dentro de la línea vamos a crear un cilindro mejor para que lo entendamos mejor. Creo un primer cilindro, clic derecho, me voy a las propiedades y él sigue siendo un círculo, perdón, no un cilindro sino una circunferencia. Voy a presionar perspectiva para verlo mejor. Esta es la primera circunferencia, pero no tiene propiedades de línea. Clic derecho, convertir en Editable Spline
y ahora ya tenemos las propiedades de línea. Le podemos ver en render, en el viewport, ya recuerdan todas esas propiedades de videos anteriores. En este caso me quiero concentrar en hacer copias de esta geometría. Me voy a escalar, presiono Shift para hacer copias, esta vez escalando, ya lo vimos en videos anteriores, y presiono la combinación de eje X y Y. Me apoyo en esta plaquita y clono un poquito hacia adentro y suelto. ¿Cuántas clonaciones necesito de esto? Bueno, depende del diámetro que usaron en su circunferencia. Yo voy a usar 6 para explicar la teoría. Y fíjense, ya tengo 6 copias concéntricas que están allí. Selecciono mover ahora porque las voy a subir en vertical. Para ver que tengo seleccionado, presiono F3. Voy a seleccionar todas estas primero. Voy a dar la más externa desde afuera. Voy a orbitar un poquito y la voy a empezar a subir. Subo esta un poquito y con Alt deselecciono la más externa. Subo otro poquito, deselecciono la más externa. Subo otro poco, deselecciono. Subo otro poco, deselecciono. Subo otro poco, deselecciono. Y por último, subo un poquito más. Y tengo líneas concéntricas que me están creando una superficie. Ahora vamos a aprender a usar el modificador del terrain. Selecciono todas estas líneas, me voy a objetos compuestos, en el panel de crear, y fíjense que el terrain está activo, porque solamente está activo cuando tengo shapes seleccionados, o objetos bidimensionales. Y al presionar el terrain, se me está creando una opción geométrica. Si presiono F3 la veo, y apago J, el límite este que es bastante incómodo. Fíjense que he creado una especie de colina o de cerro o de montículo a partir de estas cotas de nivel o a partir de estas líneas concéntricas que se están elevando. Si bajo un poco, puedo controlar esas propiedades y perfeccionar y suavizar esa geometría. Sobre todo nos vamos a mantener en el área del Simplification o simplificación y voy a seleccionar interpolar puntos por 4. Al hacerlo, la geometría va a ser mucho más suave. En este caso, se está consiguiendo, apago el F4 para que no veamos las aristas, se está consiguiendo una superficie muy suave porque tengo varias líneas. Cuando usamos pocas líneas para hacer el terrain, la geometría tiende a verse un poco tosca, un poco fea estéticamente. Entonces es recomendable tener otras líneas entre esos espacios intermedios para que el suavizado de esa superficie sea mucho más estético. Y bueno, esto es todo por ahora con el terrain. Vamos a suprimirlo. Y vamos a ver la última opción de estos objetos compuestos interesantes para probar. Para ello me voy a ir al menú de estándar, hago Setup para presionar el zoom general del Trimax. Voy a crear un plano, un pequeño planito, y voy a crear una tetera. Vamos a hacerlo con una tetera y la voy a crear aquí afuera. Entonces, para que funcione la otra propiedad, pues tengo que tener el plano seleccionado. F4 me va a ayudar a identificar que tengo seleccionado y que no. Ok, nos vamos a objetos compuestos, selecciono objetos compuestos y voy a seleccionar la opción Scatter, que viene a ser un multiplicador de geometrías. Es decir, en la superficie del plano yo voy a multiplicar n cantidad de teteras de manera caótica al azar dentro del plano. Y esto sirve mucho, por ejemplo, si estamos haciendo vegetación, si estamos haciendo arbustos, árboles, queremos reproducirlo en una gran superficie de campo, pues podemos tener un árbol que se reproduce infinitamente sobre una superficie. Pueden ser, no sé, balones en una cancha de baloncesto, o piezas o tornillos dentro de en un taller, en un piso, depende de la escena que estén armando, pero son las primeras cosas que se me vienen ahorita a la cabeza en las que se puede usar el scatter. Entonces presiono scatter y él me dice, ok, selecciona el objeto que vas a distribuir. Selecciono aquí el objeto que voy a distribuir y voy a distribuir la tetera. Perdón. Vamos a repetirlo otra vez, que hubo un error aquí de confusión de parámetros. Editar, corte, pega en After Effects. Ok, sigo. Para eso entonces voy a seleccionar la tetera, me voy a ir al área de Scatter, lo presiono, me dice, bueno, selecciona el objeto en el que vas a distribuir esta selección. O sea, yo tengo la tetera seleccionada y me está preguntando acá, elige el objeto en el que se va a distribuir esa cantidad de teteras. Yo lo activo y elijo el plano. Y fíjense, ya la tetera desaparece y tengo en el plano la tetera creada. Si bajo un poco en las opciones del scatter, mucho más abajo, puedo seleccionar
cuántas veces quiero que la tetera esté duplicada en esa superficie. Yo puedo seleccionar varias teteras y fíjense que estoy aumentando la cantidad de teteras que se están reproduciendo dentro del scatter, dentro del plano, de manera caótica. Puedo tener más. Vamos a poner más. Fíjense, hay muchas teteras ahora de manera caótica en la escena. Podemos tener menos también. Podemos escalarlas un poco para que estén en el 100% del tamaño del objeto original, que era la tetera original, o menos porcentaje de ese objeto. Y aquí también puede ser una pista de cómo hacer grama, es decir, podemos hacer unos cabellos de grama y reproducirlos infinitamente en una superficie. Y bueno, esta es otra técnica emocionante de los objetos compuestos del 3D Max, y esto es todo por esta clase. Nos vemos en el video que viene, donde por fin vamos a empezar a ver lo que son objetos editables y vamos a trabajar con la edición personalizada de geometrías para obtener objetos orgánicos, como la palma de una mano o un personaje en 3 dimensiones, para caricatura o para comerciales. Esto es todo por esta clase, nos vemos en el video que viene. Hasta luego, que la pasen bien.